clase estuvimos viendo todo lo relacionado a servicios públicos. Hoy vamos a ver otros temas que tienen relación con los servicios públicos. Específicamente hablábamos en la última clase relacionado a la clasificación de los servicios públicos, definición de servicios públicos, ejemplos de servicios públicos. Yo voy a compartir pantalla y vamos a ver, vamos a refrescar. Yo tengo aquí, vamos a ver, lo último que vimos. Aquí les hice, vamos, una clasificación de los servicios públicos. Esta no fue la presentación del día de la última clase, no es la presentación. Esta es una nueva presentación que hice en relación a la clasificación de los servicios públicos. Bueno, son los mismos que tocamos en la última clase, solamente que aquí ya los clasifiqué. Teníamos la clasificación de los servicios públicos, dependiendo de quién los presta. Teníamos los directos e indirectos. Los directos, pues decíamos en la clase que era el propio órgano administrativo que prestaba el servicio público. Los indirectos dicen que los prestan particulares mediante autorizaciones y concesiones con tarifas controladas por el Estado y subsidios en caso de necesidad para no elevar las tarifas. Solo me confirman si sí ven las diapositivas, jóvenes. Sí, se mira. En efecto, licenciado. Sí, vemos, licenciado, gracias. Nítido, vaya. Entonces, en cuanto a la clasificación de los servicios públicos, dependiendo de quién los presta, tenemos los directos y los indirectos. Otra clasificación que tenemos es por su importancia. En cuanto a la importancia del servicio público, la clasificación que vamos a tener es en esenciales y no esenciales. Los esenciales, como decíamos en la clase anterior, tenemos el servicio, por ejemplo, de energía eléctrica, agua, transporte, salud, etc. En cuanto a no esenciales, tenemos como el transporte de lujo, como las comunicaciones especiales, como el sistema de cable, que también es un servicio, pero realmente no es esencial, como el tema de agua potable, como el tema de salud. Recuerden que estamos viendo la clasificación por la continuidad de ese servicio. Vamos a tener permanentes y no permanentes, es decir, vamos a tener servicios públicos permanentes y no permanentes. Los permanentes, pues, no se pueden interrumpir, como la misma energía eléctrica, ¿va ustedes? Los no permanentes se prestan en forma accidental o en emergencia. Por ejemplo, algún servicio que presta con red, alguna construcción de alguna obra. Otra clasificación que tenemos es por su ámbito territorial. Vamos a tener nacional, regional, departamental, municipal. Esa clasificación ya, pues esos ejemplos los vimos en la última clase. ¿Qué más tenemos? ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Va. Entonces va, esto es en cuanto a los servicios públicos. Yo creo que agotamos el tema de los servicios públicos, pero es necesario ver también el tema de las concesiones. Cuando se concede un servicio público o un bien, una obra, etcétera, que en determinado momento alguien más se lo va a prestar, que son las concesiones. Las concesiones en materia administrativa dice que es el contrato administrativo en virtud del cual el Estado tiene la facultad de otorgar a un particular. Es decir, el Estado tiene un bien o tiene un servicio, entonces a través de un contrato, el Estado otorga a los particulares para que por su cuenta o riesgo construyan, produzcan, monten, instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren o administren una obra, bien o servicio público, bajo el control de la entidad pública concedente, con o sin ocupación de bienes públicos, a cambio de una remuneración que el particular cobre a los usuarios de la obra, bien o servicio. Por ejemplo,
la concesión que se da a la empresa que presta el servicio, digamos, en la autopista Palín. Por ejemplo, en las áreas que son del Estado, las áreas, se me olvidó ahorita bien el nombre completo, pero son las áreas de reserva del Estado que están a las orillas, digamos, del mar, de los lagos, etcétera, que no pueden ser propiedad de los particulares. Sin embargo, el Estado generalmente los cede o los da en concesión por plazo de 25 años para que lo exploten, para que lo utilicen. Entonces, las concesiones, generalmente un servicio público, el Estado puede darlo en concesión a través de un contrato hacia un particular para que, dependiendo, si se trata de un bien, servicio, dependiendo de su naturaleza, pues pueda construir o pueda producir o pueda instalar o pueda mejorar o pueda administrar una obra, bien o servicio público. A cambio de siempre de una tarifa, cuando hablamos de las concesiones. Entonces, también es necesario que hablemos del tema, cuando estamos hablando de un tema general que es relacionado a los servicios públicos, que hablemos de la delegación de los servicios públicos. La delegación de los servicios públicos, vamos a encontrar dos modalidades. Cuando se habla de delegación de los servicios públicos, vamos a encontrar la privatización de los servicios públicos y la autogestión. Entonces, en la privatización dice que es el traslado de la prestación de los servicios hacia personas particulares para que estos lo presten. Estamos hablando de privatizar, de pasar un bien, un servicio que generalmente va a prestar el Estado, que es propiedad del Estado, hacia una empresa o hacia un particular, para que ese particular, pues, lo pueda prestar, a cambio también de una tarifa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, uno de los ejemplos claros es la prestación de esos servicios. Ahora, por otro lado, también está el tema de la nacionalización. O sea, la nacionalización es lo contrario a la privatización. Privatizar es pasar a manos de un particular un servicio que el Estado prestaba. Nacionalizar es pasar a manos del Estado algún bien o algún servicio que una empresa o con un particular. Entonces pasa a manos del Estado. Ahí ya estamos hablando de la nacionalización de un servicio público. Estamos hablando de la delegación de los servicios públicos. Está a través de la privatización. También se puede dar a través de la autogestión, que dice que la autogestión va dirigida inicialmente a las comunidades o localidades consideradas individualmente, dos o más, sin importar su tamaño. Estos pueden ser como los COCODES, los COMUDES, los CODEDE, los CONADUR. A esto se refiere la autogestión, que por cuenta de estos entes, de estas organizaciones locales, pues se pueda prestar un servicio. Entonces, a eso se le llama la autogestión. Y lo anterior, que era el tema de la privatización. Entonces, son dos formas de la delegación de los servicios públicos. ¿Para qué? Para que alguien más fuera del Estado o de un órgano administrativo pues pueda prestar este servicio. También tenemos otro tema, que es el tema de la intervención de los servicios públicos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una empresa privada está prestando un servicio? Entonces también, es decir, recuerden que estos servicios generalmente son de utilidad pública, son de utilidad de un conglomerado. Entonces, el Estado generalmente va a regular el servicio, la prestación de esos servicios a través de otros entes que generalmente están
es en constante supervisión de esas empresas. Entonces, y si en determinado momento, pues, el servicio no es acorde, no está siendo bien prestado, no llega a la generalidad, a la población, etcétera, también la misma ley faculta al propio Estado para que en determinado momento pueda intervenir a esas empresas que prestan ese servicio. Y entonces ahí tenemos la intervención de los servicios públicos en Guatemala. Dice, el Estado dice, en caso de fuerza mayor y por tiempo estrictamente necesario, puede intervenir empresas que prestan servicios públicos esenciales para la comunidad. Por ejemplo, transporte público. En determinado momento, ¿qué pasará si se fueran a un paro nacional y no quisieran prestar el servicio? Pues el Estado puede intervenir. ¿Por qué? Porque es un servicio de utilidad para la generalidad. Leamos el artículo 120, alguien que pueda leer el artículo 120 de la Constitución, mis estimados. ¿Qué dice el artículo 120? Buenas noches, Lick. Si quiere lo puedo leer yo. Por favor. El artículo 120 de la Constitución dice: intervención de empresas que prestan servicios públicos. El Estado podrá, en caso de fuerza mayor y por el tiempo estrictamente necesario, intervenir las empresas que prestan servicios públicos esenciales para la comunidad cuando se obstaculizare su funcionamiento. Cuando se obstaculizare su funcionamiento. Entonces, aunque el Estado haya dado en concesión ese servicio, aunque el Estado haya dado en autogestión ese servicio, o haya aún privatizado ese servicio público, pero si hay una obstaculización para que esa empresa preste ese servicio, entonces el mismo Estado puede intervenir ese Estado. ¿Por qué? Porque son servicios públicos, servicios que los necesitan la población en general. Alguien que tenga su código municipal a la mano, de repente alguien que de verdad tiene sus leyes ahí, todo eso, compró todas sus leyes, alguien que tenga su código municipal y que pueda leer el artículo 76. ¿Se lo leo, licenciado? Por favor. El artículo 76 del Código Municipal, intervención de los servicios municipales. Sin perjuicio de lo que establece la Constitución Política de la República y de las responsabilidades civiles y penales en que incurran el cuestionario, la municipalidad tiene la potestad de intervenir temporalmente el servicio público municipal, que se administre y preste deficientemente o que deje de prestarse sin autorización alguna, o en el que falte a las ordenanzas y reglamentos municipales o a las obligaciones contraídas por el cuestionario en el contrato correspondiente. Ahí está. Ahí tal vez. Ah, no, termina de leerlo. Gracias. Digo que tiene 4 párrafos más. Bueno, en todo caso, la intervención del servicio del que se trate se hará a costas del concesionario y se llevará a cabo conforme a las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil y demás leyes que regulan la materia, independientemente del carácter de la empresa que pudiera tener la persona individual o jurídica afectada, pudiendo, en consecuencia, determinarse en el acuerdo respectivo las funciones que cumplirá la intervención. El servicio o empresa podrá embargarse con carácter de intervención. El alcalde nombrará a la persona que deba hacerse cargo de la intervención inmediatamente después de que se haya emitido el acuerdo por parte del Congreso Municipal y acto seguido le dará posesión. En la intervención de colonias, notificaciones y parcelamientos se observarán el procedimiento previsto en los 2 párrafos anteriores, sin perjuicio de cumplirse las leyes, reglamentos y ordenanzas que regulan el desarrollo urbano y rural. Si durante la intervención el comprador o adquiriente legítimo de un lote o parcela pagará el saldo a su cargo, el interventor
lo hará saber al notificador o parcelador para que cumpla con otorgar la correspondiente escritura traslativa de dominio o, en su caso, la carta de pago a favor del comprador o adquiriente, y si en 15 días no se ha cumplido, podrá otorgarla al interventor en rebeldía, haciendo constar esa circunstancia. Ahí estamos. Gracias, soy yo. Entonces, miren, la ley también permite que no solamente el Estado, entiéndase, el presidente a través de la PGN, pueda otorgar algún servicio público en su concesión. El Código Municipal también permite, recuerden que el municipio es una entidad autónoma, entonces en determinado momento puede concesionar algunos servicios públicos a algunas empresas. Entonces es en este caso donde algunas empresas que en determinado momento prestan algún servicio público y están obstaculizando de que realmente se preste ese servicio, entonces el mismo alcalde, a través de la corporación municipal en consejo, puede tomar la decisión de intervenir también a esas empresas que están prestando ese servicio. Entonces, es lo que regula este artículo del Código Municipal. Entonces, ahí es donde se puede dar la intervención de determinados servicios públicos cuando no están llegando a la generalidad o hay una obstaculización para que se pueda cumplir o pueda llegar a la población. ¿Qué más tenemos? Esto es el tema de la intervención. ¿Qué más tenemos? También tenemos un tema relacionado, yo creo que es importante tocarlo, que es en cuanto al financiamiento, tanto para el tema de cubrir los servicios públicos, de cubrir las obras que en determinado públicas, que en determinado momento se van a construir. Tenemos el tema del financiamiento, que dice que es el conjunto de recursos monetarios, financieros, para llevar a cabo una actividad económica, con la característica que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que completan los recursos propios. Recursos, también se puede entender ese financiamiento como recursos financieros que el gobierno obtiene para cubrir un déficit presupuestario. Estamos hablando de algún financiamiento. ¿Por qué? Porque es necesario que veamos el tema del subsidio. Ustedes se dan cuenta que a veces hay servicios públicos que el mismo gobierno va a subsidiar. Un tema, ejemplo, es el tema del transporte. El transporte está siendo subsidiado. Entonces el subsidio dice que es la diferencia que se advierte al comparar el valor real de un producto o prestación y el valor que paga el consumidor. Pagamos 1 o 2 quetzales, por ejemplo, para usar el transurbano, para usar el transmetro, pero realmente su valor, su transporte es más. Entonces esa diferencia es donde interviene el Estado para subsidiar a modo de que no se le cobre una tarifa más amplia al consumidor, al que está consumiendo el producto, para acceder a dicho producto o servicio. Ahí es cuando estamos hablando del subsidio. Dice que el origen del subsidio se origina del latín subsidium. El concepto de subsidio permite identificar a una asistencia pública basada en una ayuda o beneficio de tipo económico. Entonces, es necesario que definamos el tema de subsidio porque ustedes van a encontrar en determinado momento palabras como el gobierno aumenta el subsidio al transporte público, un subsidio de repente a la gasolina, un subsidio a la educación, un subsidio a la salud, etcétera, en determinado momento. Entonces, como la definición que tenemos en pantalla dice que la diferencia que se advierte al comparar el valor real de un producto o una prestación y el valor que paga el consumidor para acceder a dicho producto o servicio. ¿Qué clases de subsidios tenemos? Bueno, el objeto del subsidio dice que se aprovecha para alcanzar un propósito social. Realmente al final viene siendo una ayuda social, porque lo que se pretende es que no haya un desmedro en la bolsa del consumidor.
de la población en general. Lo que alcanza o su propósito, pues al final es algo social. Entonces, las clases de subsidio que vamos a tener es subsidios a la oferta, subsidios a la demanda y subsidios a la producción. Generalmente el subsidio a la oferta es cuando ese subsidio se le va a otorgar a quien está haciendo, como el nombre lo dice, a quien está haciendo la oferta, a quien está vendiendo el producto. Diferente es el subsidio a la demanda, que en este caso el subsidio se le va a entregar a quien está comprando el servicio, a quien está recibiendo el servicio, a quien va a servicio. Y en cuanto al subsidio a la producción, este subsidio se hace generalmente a los que tienen los medios de producción. Entonces, con eso terminamos el tema de los servicios públicos. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Con mucho gusto yo los escucho. Podemos seguir hablando del tema o lo podemos ampliar. Licenciado, buenas noches. Cuando se acaba la concesión, creo que fue lo que dijo, ¿verdad? El plazo Ajá. de la concesión. ¿Qué es lo El que plazo, pasa? ¿Se renueva otra vez el contrato o qué es lo así que es. sucede en ese caso? Generalmente las concesiones es hasta por un máximo de 25 años. En este caso es el Congreso quien se encarga de aprobar el tema de las concesiones. Entonces tendría que ser el Congreso quien tendría que renovar esas concesiones cuando fue en el Congreso. Ahora, si por ejemplo es en una municipalidad, pues también se tendría que renovar. No puede darse una concesión que se vaya a renovar automáticamente. Si es en una municipalidad, pues tiene que ser el consejo municipal quien va a renovar esta concesión. Ah, ya, gracias. Se lo pregunto porque surge la duda porque la ruta Palín-Escuintla y la, la concesión que había, este Ujú. plazo ya venció. Entonces, hay ciertos problemas con pobladores y con ellos por, por el pago que se realiza, ¿verdad? Pero la duda surge por eso, porque ¿qué pasa ahí Pues cuando ya se termina el plazo, ¿verdad? sí, pues cuando ya se termina el plazo se tiene que renovar. Se tiene que renovar. Yo entiendo que ya fue renovada esta concesión en la autopista que ya está, ¿verdad? Y ustedes se recuerdan, en las noticias se escuchó hace poco que también se iba a concesionar la carretera que está hacia el puerto después eh, de la autopista. Se le iba a concesionar también una empresa para que construyera también un tipo de autopista y también cobrar alguna tarifa a los que iban a hacer uso de ese servicio. Miren, realmente en sus orígenes yo considero de que la concesión podría ser sana y yo creo que debería, estamos estudiando el deber ser, porque imagínense si el Estado concesiona, por ejemplo, la construcción de una carretera, está bien. El Estado va a poner una parte de dinero para construir la carretera, va a poner el terreno y aunado a ello, pues va a poner a sus gobernados, quienes van a utilizar, ¿verdad? Y la empresa, pues que ponga otra parte, que la construya, que la administre. Está bien, que se cobre una tarifa, está bien. Se pretende de que exista una mejoría, un mejor servicio, pero realmente lo que en determinados, bueno, es por ejemplo las regalías que al Estado le dan. Uno, o está bien, va, que se le dé un plazo a la empresa que construya, bueno, después que regrese a manos del Estado y que sea el Estado que administre, o que en determinado momento eh, pueda, si vuelve a manos del Estado, pues que no se le cobre al particular, que se vaya a construir a otro lado, igual que se le cobre otra parte al particular para que se autofinanciara pues la construcción de esas carreteras. El problema acá que al final pues, quienes ganan más pues, son las empresas. Particular pues paga una cuota, los que hemos pasado en la autopista, sabemos que la carretera está pues a mi consideración, considero que está muy buena, hay un buen servicio, etcétera, y todo eso.
pero realmente no tiene un ingreso considerable para las arcas del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué no, si se le diera una buena parte al Estado, por qué no utilizar también esa parte para construir otra carretera? Miren, nuestras vías en las carreteras, como es conocimiento de ustedes, realmente hay carreteras que están malas, realmente, ¿por qué no tener un sistema de carreteras? Por ejemplo, vamos, sin ir tan lejos, yo creo que para Chimaltenango tenemos una buena carretera de concreto, hay algunas pocas vías que están hechas de concreto. Creo que aquí también para carretera El Salvador, yendo para Santa Rosa, tenemos una carretera muy buena de concreto y todo eso. Porque si realmente estas vías terrestres, las carreteras, forman parte del desarrollo de la población en general. ¿Por qué? Si tenemos buenas carreteras, vamos a tener menos gasto de combustible, no vamos a tener necesidad de estar cambiando llantas. Imagínense los que hemos ido, los que han ido en determinado momento al Puerto Quetzal, ustedes ven esa carretera, la carretera de regreso está con unos grandes baches, que sabemos que si alguien pasa ahí, se le explota una llanta. Es decir, al final la población es quien gasta más, gastamos en repuestos, gastamos en gasolina, etcétera, y todavía corremos el peligro pues, de sufrir un accidente. Entonces, ¿por qué no tener realmente un sistema de vías terrestres a nivel nacional? Que yo creo que eso facilitaría también que nuestros compatriotas, que nuestros hermanos agricultores, pues puedan sacar también su producto. Yo creo que el producto, pues, saldría un poco más barato porque habría acceso a cualquier lugar. El tema de las concesiones en Guatemala, pues en determinado momento se ven malas. ¿Por qué? Porque a veces lo que se pretende realmente es que el concesionario es el que aprovecha más, pues, o sea, el objetivo de la concesión yo considero que es mi opinión, es mi parecer, porque lo que se pretende realmente es el Estado no está cumpliendo con este servicio. No tiene eficiencia, sus trabajadores no están. Un ejemplo, hay un servicio, no vamos a decir qué servicio es específico. El Estado no está sirviendo no está cumpliendo con eficientar la prestación de un servicio. Entonces se lo va a pasar a un particular, que ustedes saben, la iniciativa de privada pues tiene otra visión. Se supone que el servicio lo que se pretende es de que llegue a toda la población, que se preste con eficiencia, etcétera, con tarifas cómodas. Pero el problema está de que al final quien se quiere quedar con todo es el concesionario. Y ahí es donde ya viene en desmedro, en desmejor, tanto de la bolsa del particular, y el Estado tampoco tiene un aprovechamiento. Entonces, yo creo que en algún momento, pues ustedes van a estar asesorando, ustedes van a ser funcionarios públicos, ustedes van a saber las decisiones que van a tener que tomar. Pero a mi parecer, yo considero que las concesiones son buenas. Tal vez no de todos los servicios públicos, porque tampoco no todos los servicios públicos se pueden dar en concesión. Yo creo que hay servicios públicos muy esenciales que toda la población debería tener acceso de forma gratuita, sin necesidad de cobrársele una tarifa, sino que el propio Estado sea quien garantice esos servicios de forma gratuita. Pero no sé, escucho sus opiniones. Licenciado, buenas noches. Lo escucho, bueno. Sí, licenciado, fíjese que, bueno, así como usted lo dice, la realidad es de que las concesiones tendría que ser una solución para muchos problemas. Lamentablemente sabemos de que la corrupción pues, definitivamente que no hace que de que esta teoría realmente lleve a la práctica lo que todos esperamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
Yo sabía de que esa carretera fue construida con un préstamo que Guatemala, el gobierno de Guatemala hizo. Y se suponía de que al dar en concesión, quien tendría que haber construido la carretera con sus recursos era la empresa privada que lo iba a tomar, a quien le iban a otorgar la concesión. Sin embargo, ese préstamo que Guatemala hizo todavía no se ha ni cancelado. Todavía se están pagando intereses de varios millones de quetzales que se prestaron para hacer esa carretera. Por lo que para mí ese es un negocio lesivo para Guatemala y ya debería de haberlo retornado al gobierno el control de la carretera, los ingresos, o exigir de que los ingresos que esta empresa aporta sea por lo menos del 50% mínimo para el gobierno. Ajá. Aparte, por ejemplo, lo que ha sido con los autobuses. Cuando dan un subsidio, yo se lo digo porque yo trabajé en un servicio así hace muchos años, se llamaba Metrobús. Ajá. Pero fíjese, licenciado, de que ahí esta gente prácticamente los ingresos que tenían de los pasajes diarios, casi que todo se iba para volver a foliar el bus de diésel. Prácticamente lo que les ayudó, ellos tenían las unidades para recibir solo el subsidio, era el ingreso que ellos tenían. Sin embargo, no todas las unidades circulaban todos los días y a todas les hacían una tarjeta de control como que hubieran estado en ruta todo el día y recibían la concesión de todas maneras y un servicio mal prestado, ¿verdad, licenciado? O sea, definitivamente que hay muchas cosas que podrían ser buenas si estuvieran en buenas manos, pero lamentablemente sabemos de que es un monstruo lo que tenemos por ahí al frente. Y como usted bien lo decía, a todos nos afecta porque tenemos que gastar en repuestos para carro innecesariamente, desgaste de llantas, accidentes, hasta la vida de mucha gente ha costado, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas interesantes, pero tiene razón, licenciado, los sistemas son buenos, en teoría todo podría ser bueno, pero habría que ver los de quién, ¿verdad? De manos de quién. Gracias, Byron. Hasta luego, licenciado. Y realmente, en cuanto, por ejemplo, a la autopista, yo tenía el otro dato, la otra vez el dato ahorita no lo tengo a la mano de cuánto percibía el Estado, pero realmente es una mínima cosa, es algo irrisorio. Yo sabía que era un 1%. Es algo un 1 irrisorio. o 2%. Ajá, es como el 1% realmente que recibe, imagínense, al Estado. Mientras y el que precio, y el préstamo que hicieron fue de más de 438 millones de dólares. Ahí está. Y Algo todavía así, el ¿verdad? Estado le ayudó a construir la carretera. Entonces, exactamente. Ahí está. ¿Alguien más? ¿Había levantado alguien más que quiera intervenir, jóvenes? Rosita Gutiérrez, por favor. Licenciado, yo creo que como usted dice, ¿verdad? Usted está hablando del deber ser y sí debería de, ya después de los 25 años, pues pasar a manos del Estado, ¿verdad? Para que ya no hubiera un rubro que establecer a la hora de pasar en la ruta, ¿verdad? Ajá. Y, pero se viene la otra contraparte de que el Estado, pues, ha estado, bueno, depende de cada gobierno, ¿verdad? Pero las carreteras están malísimas, pues, por lo menos el que esté concesionada esa ruta que le mencioné, pues ha hecho de que la ruta, pues, esté en buenas condiciones, ¿verdad? Pero sí, ahí sí que las contradicciones de la cosa, como le digo, tanto de que pues el Estado la tenga, no habría una buena carretera, ¿verdad? Pero seguimos nosotros pues pagando esa cantidad que muchas veces para las personas que de verdad usan la ruta diario, por decirlo así, sí ya es un gasto pues exagerado, ¿verdad? Ese era el comentario. Gracias, licenciado. ¿Alguien más, compañeros? Gracias, Rosita. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo quisiera también comentar que, pues, de cierto modo, hay algunas concesiones que han venido a beneficiar a familias por generaciones, y no olvidemos el trabajo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, la OCRED, que pues le da en concesión y arrendamiento a las familias por 30 años algunas parcelas de terreno para que puedan pues forjar ahí su vida y de esa manera también forjar desarrollo para determinadas áreas. Veamos el área de la costa sur, en Monterrico, en Hawái, en Escuintla, las orillas de la playa, pues eso genera de cierto modo crecimiento, ¿verdad? Y crecimiento económico por el tema del turismo. Lo mismo podría decirse de todas las áreas que están a la orilla del lago de Atitlán, ¿verdad? Que también generan de cierto modo pues un crecimiento en el tema turístico. Entonces, de cierto modo han creado pues un beneficio también para la población.
Gracias, Mario. ¿Alguien más, jóvenes? Sí, miren, realmente es un tema muy, muy, muy amplio. Estamos hablando del deber ser, cómo son las cosas ya en la realidad, pues cada quien pues saca su conclusión. Como decía un compañero la otra vez en el otro curso, eh, ¿no será que a propósito descuidan nuestras carreteras para crear la necesidad, para, para mandar un mensaje a la población y decirle, miren, el gobierno no, el sector público no puede servir, el sector público no puede administrar, mejor que pase a manos privadas y que ellos sí van a administrar bien las carreteras? Cada quien que se quede con su conclusión. Por ejemplo, el tema del IX, pues ustedes han escuchado noticias pues que también quieren, no quieren, sino que pues se han escuchado noticias de que en determinado momento, y eso lo comentaba también un compañero, que también se hacía la pregunta, decía, ¿no será que a propósito hacen colapsar el sistema, por ejemplo, de salud en el IX, en el Ministerio de Salud, etcétera? Porque también para mandar un mensaje a la población que el sector público no es el más indicado para prestar el servicio, que es necesario de que esos servicios pasen a manos privadas, pues al final yo creo que cada quien conforme a lo que analicemos, conforme a lo que leamos nosotros, por eso es necesario que leamos para entender realmente cuál es la historia de cada institución y, y pues quedarnos con nuestro propio criterio, quedar con nuestras propias conclusiones de lo que realmente es el tema de la administración pública. La administración pública es muy amplia. Empezamos a tocar el tema de sus orígenes, cómo se originó, qué era lo que se pretendía, que al final lo que se pretendía era el derecho administrativo, que el Estado estuviera sujeto a un ordenamiento jurídico, que se hiciera lo que en la ley estuviera, que los órganos administrativos, que los funcionarios públicos que iban a dirigir esos órganos administrativos, pues actuaran dentro de los límites que la ley establece. Pero sabemos de que también hay abuso en determinado momento de esa normativa, de ese poder que en determinado momento se hace. Hablando vulgarmente, y como lo decía alguien anteriormente, echa la ley, echa la trampa. Entonces, realmente yo creo que el sistema, la intención del sistema, el crear el derecho administrativo, yo creo que fue con una intención de que ese poder que se iba a ejercer desde alguien que ejerce la presidencia, un consejo municipal que va a entregar en concesión, alguien que va a prestar los servicios públicos, etcétera, estuviera sometido a algo que se llama ordenamiento jurídico, a unas leyes, etcétera. Realmente, y para eso es el objetivo de las leyes en el derecho administrativo. O sea, cuando se empezó a gestar el tema de la administración pública, del derecho administrativo, si ustedes se dan cuenta de los principios del derecho administrativo, hablamos de la juridicidad, hablamos de la legalidad, etcétera, el derecho administrativo. Entonces, realmente el problema es, como decía alguien de ustedes, en manos de quién va a caer la administración pública, en manos de quién va a caer este órgano administrativo, en manos de quién van a caer la creación de las leyes, en manos de quién va a caer el juzgar, en manos de quién va a caer el ejecutivo. Entonces, realmente es tema para analizar, jóvenes. Estamos estudiando el deber ser, cómo son las cosas, pues cada quien conforme su experiencia y conforme lo que vaya a ejercer en determinado momento, pues se va a ir dando cuenta. El último tema que tenemos la otra semana, perdón, el día jueves, es relacionado a los contratos administrativos. Hablamos de las concesiones, etcétera, y todo eso, pero ¿cómo se manifiesta? Es decir, ¿cómo contrata el Estado? ¿Cuáles son esos contratos administrativos que se realizan o esos contratos que el Estado puede realizar? Entonces, hemos venido desarrollando paso a paso todo lo relacionado al derecho administrativo y yo creo que estamos ya preparados para ir a Administrativo 2, que ya es en el siguiente semestre, para luego
entrar a procesal administrativo, que ustedes ahí ya van a ver todo lo que son los procedimientos administrativos que se dan en los órganos administrativos. Por ejemplo, cómo se realiza la solicitud de una licencia de construcción, cómo realizar el trámite de una tarjeta un ejemplo de tarjeta de pulmones, etcétera, etcétera. Todos los procedimientos que hay, los plazos, cuántos días, etcétera, cuántos días para presentar el escrito, cuántos días para impugnar, etcétera. Y también los recursos y ya los procesos específicos para impugnar las resoluciones cuando nosotros no estamos de acuerdo cuando estamos de acuerdo con lo que resolvió un órgano administrativo. Eso es todo lo que ustedes verían en el tema de procesal administrativo. Yo me quedo hasta ahí, jóvenes. Si no hay ningún comentario o una pregunta, nos vamos a ver muchas gracias, licenciado. Un gusto haberle escuchado nuevamente. Gracias. Miren, el día jueves voy a invitar a un LIC que maneja el tema ha sido experto en el tema de los contratos, entonces él va a estar con nosotros el día jueves. No se pierdan esa clase, yo creo que ya es la última clase el día jueves, y luego pues ya entramos al tema de examen final. Les deseo lo mejor, nos vemos en la próxima clase. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bendiciones, Lick. Feliz